Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Otra vez felicidades a los papás, ¿verdad? Levanta la mano, ¿quiénes aquí somos papás? Bueno, somos bastantes, ¿verdad? Y también bienvenidos a los hermanos que están en línea por las redes sociales, cualquiera que sea que nos estén siguiendo o que la iglesia esté transmitiendo también. Si hay algún papá por ahí escuchándonos, pues que Dios los bendiga. Que el Señor derrame bendiciones sobre su vida, no solamente sobre los papás, sino cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, el Señor me dio la bendición, la oportunidad de compartir hoy, ¿verdad? La gloria sea para Él. Y yo preparé un mensaje basado en la palabra Padre. El que no tenga hojita por ahí, si no la tiene, y si gusta una para hacer sus notas, ahí puede levantar su mano, con el acróstico de la palabra Padre. Ahorita vamos a orar para que el Señor me use a mí, ¿verdad? Principalmente que el Espíritu Santo me guíe para poder compartir para ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes vamos a leer, quisiera leer el versículo clave, ¿verdad?, de nuestra prédica de hoy. Después, el que guste ponerse de pie para honrar el nombre de Dios puede hacerlo desde ahora para leer el versículo que está en Josué 24, en el capítulo 24, en el versículo 15. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen ahí con su ojo. Voy a tratar de leer solamente este versículo en otra versión para que entendamos un poquito más lo que Josué quiso decir al pueblo, ¿verdad? Cuando la Biblia lo llama el discurso de despedida de Josué, cuando ya Josué estaba terminando, ya prácticamente se sabía que le quedaba poco tiempo de vida, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más vivió de acuerdo a cuando dio este discurso, pero en la Biblia lo llama el discurso de Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Y dice así Josué probablemente su versión la vea diferente, pero conmigo esta está un poquito más para que la entendamos. Y dice así, en el versículo 15 del capítulo 24, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso fue el discurso que Josué le dio al pueblo antes de despedirse. Así que vamos a orar para, como decía, para pedir la guianza del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Pueden inclinar su rostro si gusta, por favor. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, me dispongo, Señor, a compartir tu palabra, a dar, Padre, lo que tú pusiste creo yo, Padre, que tú pusiste en mi corazón para compartir a los padres, Señor, en este día. Obviamente sabiendo que tú eres el Padre Celestial, el Padre por excelencia, Señor. Pido, Padre, que tu Espíritu Santo, como digo, me guíe, Señor, y que seas tú hablando y edificando, no solamente la vida de mis hermanos, hermanas, Padre, o padres que estamos aquí presentes, sino también la misma, principalmente, Señor. Padre, te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Así que, como les decía, vamos a tratar de, déjeme ver el reloj para tratar de no, tengo que ser un poco sabio ahumadamente, porque a veces no se fija uno en el tiempo y a veces se le va uno el tiempo, pero con la ayuda de Dios también, que el Señor me guíe en el tiempo, no tomar tanto tiempo necesario. Mira, hace algunos años, así como una introducción, yo estaba pensando, obviamente cuando uno predica o comparte algo del Padre, más en estamos festejando al Padre, entonces se podría suponer, ¿verdad? Bueno, va a ser un mensaje a los hijos, ¿verdad?, para enseñarles el respeto y el amor que la Biblia dice que los hijos tienen que honrar al Padre, ¿verdad?, a la madre también, pero más específicamente en este caso del Padre. Pero estuve orando y dije, bueno, voy a tratar de hacer algo como una exhortación, ¿verdad? Como una exhortación a los padres, el ejemplo que bíblicamente un padre debe de dar a su familia y principalmente a sus hijos, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, es padre. Entonces mi mensaje va enfocado más a nosotros como papás, ¿verdad?, que a los hijos para, como decía la Biblia, dice, ¿verdad?, que el primer mandamiento con promesa, todos lo sabemos, es honra a tu padre y a tu madre
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero como digo, mi enfoque en esta tarde ya va a ser un poco diferente en cuanto a los hijos, sino más bien referido a nosotros los padres. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok, gloria a Dios. Hace algunos años, el ejemplo que le voy a dar, por favor, tómelo como un ejemplo, porque me pasó a mí hace algunos años, es para poner un poco, enfocar nuestra atención en lo que el mensaje que trato de transmitir para ustedes. Hace algunos años estaba yo frente a un amigo, ¿verdad? Un gran amigo mío, sin agravar a todos mis hermanos y amigos que están aquí presentes. No sé, parece que algo de su trabajo, uno de mis hijos había hecho un logro, y yo le puse en el Facebook, qué bueno, hijo, estoy orgulloso de ti, gracias a Dios por los logros que consigues. Y mi amigo, él estaba revisando su Facebook, pero estaba también revisando el mío, a lo que estaba poniendo, y él dice, oiga, pero ¿cómo le pone eso a su hijo? ¿Cómo que eso está orgulloso de él? Y digo, bueno, es que por el simple hecho de ser mi hijo estoy orgulloso de él. Mis hijos tienen muchas fallas, muchos errores, al igual que yo, pero uno tiene que hacerles ver a los hijos no solamente las cosas en las que se equivocan, porque realmente nosotros como papás cometemos ese error, ¿verdad? De hacer notar más en nuestros hijos los errores o las fallas que tienen que los logros que consigan. Lo más triste que se me hizo para mí que su hijo estaba enseguida y dice, yo que voy a estar orgulloso de este. Yo después más solo hablé con él porque lo aprecio mucho, es un gran amigo. Entonces, a veces nosotros como papás cometemos ese error, ¿verdad? De estar puchando más a nuestros hijos, corrigiéndolos, ¿verdad? De las cosas que hacen incorrectas, en lugar de estarles dando ánimos por las cosas que hacen bien, ¿verdad? Por las cosas que los niños logran, los niños o incluso los adultos ya viejos. Cualquier hijo nunca deja de ser hijo, ¿verdad? Aunque el papá se muera, siempre sigue siendo hijo, y le puedo asegurar que cualquier hijo oye el consejo del padre aún siendo el hombre ya grande o mayor de edad. Así que vamos a entonces ahora empezar a acuérdense si tiene ahí su hojita. La primera palabra con la que vamos a trabajar es la P de padre, ¿verdad? Y yo aquí en mis notas dice, necesitamos padres que, y vamos a ver los puntos, ¿verdad? ¿Qué necesita la familia? ¿Qué padres necesita la iglesia? ¿Qué padres necesita nuestra comunidad? ¿Qué padres necesita nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos, ¿verdad? ¿Cuál es el padre, el rol de un padre que realmente, como digo, no solamente Dios primeramente, ¿verdad?, sino nuestras esposas, nuestros hijos y la familia y la comunidad necesita, que seamos ese tipo de padres? Bueno, como decía, la primera es, ahí en la P de padre van a ponen a Dios en primer lugar. Ponen a Dios, tenemos que poner a Dios poniendo a Dios en primer lugar. Como quiera, las tres empiezan con P, ¿verdad? Poniendo o ponen las cosas de Dios, o poner a Dios en primer lugar. Y en Mateo 6:33, un versículo muy, muy conocido por todos, y eso no solamente para los padres, para cualquiera, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Es una de las cosas que nos cuesta a todos, ¿verdad? Porque todos fallamos. Todos cometemos errores y todos fallamos. Y más como papás, pero más fallamos más como hijos de Dios. ¿No? Porque es al primero que le fallamos. Cuando cometemos un error, al primero que le fallamos es a Dios. Cuando fallamos a nuestros hijos y a nuestras familias, porque ya le fallamos a Dios, ¿verdad? Si nos equivocamos de cualquier cosa, corregir a los hijos duramente, incorrecto, incluso a veces hasta con golpes o como sea. O somos ásperos con las esposas, que ahorita vamos a ver también ese punto. Ya le fallamos a Dios, porque Dios demanda en su palabra todo eso, que seamos buenos padres. Que seamos padres no perfectos, ¿verdad? Porque solamente Él es perfecto. Pero tratemos de seguir las enseñanzas de la Biblia que Él nos enseña a través obviamente de su palabra, del Padre que Él quiere que seamos y del Padre que nuestros hijos necesitan. Porque muchas veces muchos de nosotros, bueno, yo por ejemplo, yo crecí sin padre, pero muchos de nosotros que crecemos tal vez así cometemos el error, más bien que crecieron con un padre que los maltrató, ¿verdad? Un padre que los golpeó, un padre que no fue un buen ejemplo en cualquier aspecto de la vida
que usted haya crecido. Muchas veces inconscientemente llevamos ese rol a los hijos. Inconscientemente como que se metió en nuestro ADN, ¿verdad? En nuestra humanidad, y a veces tratamos a nuestros hijos como nuestros padres nos trataron. Yo en mi caso no tuve la bendición de crecer con mi padre, pero no puedo decir, bueno, a mí mi padre me maltrató, a mí mi padre... yo sé que mi padre era un alcohólico, ¿verdad? Pero yo era un niño por pláticas de mi mamá y de mis hermanas. Pero ese ejemplo, si un día lo seguí, fue porque tomé la decisión yo mismo, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchos de nosotros cometemos el error inconscientemente de llevar el rol que vimos en nuestro hogar como un padre, cómo fuimos criados por nuestro padre. Una de las cosas más importantes, ¿verdad?, para nosotros es como padres, es que no somos proveedores. Mire, y sin querer, también empieza con P, ¿verdad? No lo tenía planeado hablarlo así. El padre debe ser proveedor en todos sus aspectos. El padre debe proveer todo. Lo primero que un padre debe de proveer es la conexión de Dios hacia él y reflejarlo a sus hijos. Es la primera provisión, la provisión más importante que un padre cae sobre sus espaldas, sobre sus hombros. El proveer también, obviamente, en el lado material, ¿verdad?, el lado físico. Un padre debe de proveer a su familia, ¿verdad?, lo necesario. Pero también a veces cometemos el error, ¿verdad?, de querer proveer más a nuestros hijos, no solamente más, sino tal vez de una manera equivocada, ¿verdad? La responsabilidad de un padre, como decía, primero es poner las cosas en primer lugar, no el trabajo. Ahora no estoy diciendo que no tengamos que trabajar, tenemos que trabajar, ¿verdad?, porque es nuestra responsabilidad sacar el hogar adelante con las finanzas, como proveedores de lo que el hogar necesita. Y quisiera que leyéramos solamente en esta parte del trabajo un versículo que está en Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Y por favor, no quiero que me malentiendan, que no quiere decir que no tengamos que trabajar. Vamos a hablar del exceso de trabajo. Es lo que quiero que entendamos. El exceso de trabajo en nosotros es lo que puede acarrear un poco más de dificultades en el hogar, ¿verdad? Y dice Proverbios 16:3. No, perdón, 23, 4 y 5, discúlpeme, 23, 4 y 5. Ok. Y dice así, pero fíjese lo que dice precisamente, pero hago el punto, es no al exceso de trabajo, porque dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Ahora, ¿eso quiere decir que no podamos tener riquezas? No. ¿Eso quiere decir que no podamos prosperar económicamente? No quiere decir eso. Lo que Salomón da el mensaje, Dios a través de Salomón da el consejo de Salomón es no afanarnos por hacernos ricos, no afanarnos por tener riquezas, por tener las cosas materiales. Es bueno porque sin ellas no podemos vivir, ¿verdad? Si no tenemos carro, es una bendición, un regalo. Tenemos que estar pagando tal vez para ride. Si no tenemos un techo en que vivir o no tenemos dinero para la renta, no tenemos la protección de un hogar para nuestra familia. O sea, claro que las necesidades y suplir las necesidades económicas es bueno. Lo que la palabra dice, lo que dice Mateo, no te afanes por la riqueza, no te afanes por hacerte rico. E insisto, ¿es malo ser rico? ¿Usted cree que es malo ser rico? No es malo ser rico, el problema es los medios, ¿verdad?, por los que uno trata de tener esas riquezas. Y aquí está hablando de las riquezas materiales, ¿verdad?, del dinero en sí. Eso es en cuanto al trabajo. El hombre debe poner a Dios primeramente antes que el trabajo en primer lugar. Y eso no quiere decir que va a dejar de venir a la iglesia cuando le corresponde trabajar por venir a la iglesia, porque pues entonces a la iglesia me dijeron que tengo que ir primero a la iglesia antes de trabajar, pero hoy tenía que trabajar, es mi horario normal de trabajo, pues entonces no voy, ¿verdad?, para ir a la iglesia. O sea, hasta en eso Dios ha puesto sabiduría y en su palabra lo dice, el día de descanso. ¿Para qué hizo el día de descanso? Para glorificarlo a Él. Y regularmente todas las compañías y las empresas dan el día de descanso el día que nos toca descansar, para ir a la iglesia, ¿verdad? Hasta en eso hay sabiduría de parte de Dios.
Ahora, un punto muy... a veces es difícil hablar de esos temas y tocar esos puntos, pero se tienen que decir más en nuestra cultura, la cultura en general. No deben de poner a Dios, perdón, deben de ponerse en primer lugar, no el trabajo, no a su mamá, y esto es para los dos, para hombre y mujer. Dios en su palabra dijo claramente, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo digo porque ahora es para los papás, pero es un mensaje para los dos, para papá y mamá. Porque muchas veces, por lo que usted quiera, por la cultura, la enseñanza, por las raíces que traemos en nuestro hogar, muchas veces dejamos a la familia a un lado por poner más atención a nuestros padres. Acuérdese lo que decía ahorita al principio, ¿verdad? Que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Pero el honrar no quiere decir que dejemos a la familia para tomar atención de nuestros padres. Es muy bueno, es una bendición muy grande, créamoslo, muy, muy grande, ayudar a nuestros padres. Es una de las bendiciones más bonitas que uno puede hacer, ayudar a los papás. Pero no podemos dejar de desatender a nuestra familia por atender a nuestros padres. Bueno, cuando hay una emergencia así, usted me entiende el punto, ¿verdad? No dejar a un lado totalmente, o sea, que no nos importe más el tomar atención de nuestros padres, sea papá o mamá, y dejar las atenciones primero de la familia. Ese es al punto, a lo que Dios quiso decir, ¿verdad? Porque no vamos a dejar a nuestros padres abandonados cuando necesitan. Bueno, yo no tengo papás ya. Y eso sí, todo aquel que tenga papá y mamá, trate de honrarlos. Hónrelos, hónrelos. No importa cómo sean con usted, la Biblia dice que los honre, porque hay una promesa en ello. Hay que honrar a los padres también. No a los amigos, no poner a Dios en primer lugar, no antes de los amigos. También a veces cometemos ese error. Es muy bueno tener amistades también, pero también a veces dejamos hasta las cosas de la familia por atender cosas de nuestros amigos. Aquí no pasa, ¿verdad? Pero algunos lo podemos hacer, podemos cometer ese error cuando tenemos una muy buena relación con alguien, una amistad muy grande, una fiesta, un cumpleaños, cualquier cosa. A veces damos prioridad más, probablemente no pase no sea algo poco menos común, ¿verdad? Que pongamos más atención o dediquemos más tiempo a nuestros amigos que a la familia. Probablemente no pase, pero no es bueno dejar las cosas ni de Dios primeramente ni de la familia por atender asuntos de los amigos. O sea, asuntos que no son de importancia. Porque hay que ver una cosa, ¿verdad? A veces nuestro amigo puede tener una necesidad, está en el hospital, tiene una necesidad financiera, una necesidad de oración, cualquier cosa, y nos llama a veces en la madrugada, oye, tengo un problema, estoy en el hospital, necesito ir al hospital, o puede pasar, o sabes que iba manejando y me agarraron sin licencia y pues me arrestaron, tengo una necesidad urgente. No estoy diciendo que no debamos atender a esas emergencias, estoy diciendo dejar de hacer cosas importantes para atender cosas que en los amigos que no son tan importantes. Es lo que trato de decir. Amén. No el deporte. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, yo cuando era más joven, ¿verdad? Cuando era más joven sí, me pasaba horas y horas los domingos viendo fútbol. Ya tenía hijos. Mis hijos estaban chiquitos. Y muchas veces en lugar de salir con ellos a pasear, de salir a llevarlos a algún lugar, a comer, a lo que fuera, simplemente estar con ellos jugando, lo que sea, hasta ahí mismo en la casa, ¿verdad? Platicar con ellos. A veces dedicaba más tiempo al deporte y a ver, ni siquiera jugaba. Eso era tiempo perdido prácticamente, porque nomás me sentaba ahí 2 horas a ver televisión de 22 jugadores pateando la pelota, o de 18, 9 bateando y otros esperando ahí, ¿verdad? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, tampoco es que sea malo, ¿verdad? Al contrario, practicar deporte es bueno. Pero lo que yo acuérdense que los puntos principales, no dejar de hacer las cosas de Dios por estos puntos que estoy hablando. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de hacer las cosas de lo natural, lo que vemos, ¿verdad? Nos guiamos más por lo que vemos, que las cosas naturales, lo que tocamos, lo que físicamente, ya sea olemos, palpamos o vemos. Y como a Dios no lo vemos, la
humanidad, ¿verdad? En sí el ser humano somos más tendidos a veces o agradar, ¿verdad?, más a aquella persona que nos ve, o poner más atención a la persona que sí nos está viendo, o escondernos de las personas cuando estamos haciendo algo incorrecto, que de Dios. Sin embargo, Dios está en cualquier lugar. Por eso Mateo 6:33, claro, donde dice: busquen primeramente el reino de Dios, y todas sus necesidades les van a ser añadidas, todas sus necesidades les van a ser suplidas. Ok, en el punto número 2, con la letra A, dice: amen a sus esposas e hijos. Y aquí yo me quiero enfocar un poquito más en el amar a las esposas. Y dice Efesios 5:25, también un versículo muy conocido, ¿verdad? Maridos, amen a vuestras mujeres. Otra vez lo voy a repetir. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién le está pidiendo aquí que amen a sus esposas? ¿Al hombre, o está diciendo: mujeres, amen a sus maridos? A nosotros. Primeramente a nosotros nos está diciendo que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida. Se sacrificó en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿nosotros tenemos que ir a la cruz a morir por nuestras esposas? No. ¿Tenemos que morir para que nuestras esposas reciban un bienestar? No. Tenemos que amarlas. O sea, Él pone el ejemplo como Cristo amó a la iglesia. Jesús pone el ejemplo, la Biblia pone el ejemplo como el mismo Jesús, o Pablo en este caso, que escribió la carta a los Efesios. El consejo es: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, respétenlas. Porque muchas veces nosotros como maridos exigimos derecho de ser respetados por nuestras esposas, pero nosotros no las respetamos. No las respetamos. Y lo más triste es que a veces ni delante de los hijos. Es lo más triste, que a veces hasta les faltamos al respeto a nuestras propias esposas delante de nuestros hijos, y eso es lo más triste todavía. Y el Señor nos dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es mucho más fácil criar hijos que en un futuro van a ser esposos cuando ven ese ejemplo en nosotros. Es el ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos que darles. Tal vez ni una, ni 1000 palabras, ni 1000 consejos influyan tanto en un hijo para ser un buen esposo cuando él se convierta en esposo, que ver a su papá amar y respetar a su mamá. A su papá sí, amar y respetar a mamá. Es el mejor ejemplo que le podemos dar a los hijos. Porque ellos lo van a ver. Tal vez ni lo notemos, que ellos lo notan, pero sí lo notan. Cuando nosotros respetamos y amamos a nuestras mujeres, y delante de cualquiera, no solamente delante de los hijos, no solamente en el hogar, no solamente en la intimidad, sino siempre. A la esposa se le debe amar y respetar siempre. No hay, tal vez aquí sí, aquí no hay medios, no hay términos medios. La mujer se debe respetar siempre, la esposa. Bueno, vamos a brincar un poquito para ir avanzándole con el tiempo. Con la D, acuérdate que estamos trabajando con la palabra padre. La D dice: dependan completamente de Dios. Así que si gusta poner en su notita, le va a poner: dependan completamente de Dios. Y una de las influencias más grandes que un padre debe de tener, y puede tener, y tiene, al proteger a sus hijos, es a través de la oración. Es a través de la oración. Yo he visto muchas, ahora en este tiempo que vivo con tantas, la influencia de las redes sociales, como a veces, ahora lo que voy a decir no es que sea incorrecto de ese lado, porque yo sé que funciona, yo sé que es cierto, pero se comenta y se pone, el nombre de una mujer o cualquiera, sea amiga, familiar o algo de nosotros, y pone: es una guerrera de oración porque ora a sus hijos. Ahora, eso está muy bien. En verdad se lo digo, está muy bien.
Pero qué mejor que el padre sea el protector de oración. Y por favor, otra vez insisto, no me malentiendan, no quiere decir que la oración de la mujer es escuchada por Dios y más si ora por sus hijos. Pero más que privilegio para nosotros como padre es poner a nuestros hijos en oración delante de Dios, cualquiera que sea la necesidad con los hijos, por protección, porque el Señor los cuide, porque el Señor a los que están fuera de sus caminos, que los traiga, que los hijos tengan una relación con Dios, por sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales, emocionales. La oración de un padre tiene mucho, mucho, mucho poder. También la de una madre. Pero acuérdense que le estoy hablando a los papás en este día. Me estoy hablando a mí también, ¿verdad? La oración de un padre tiene mucho poder. Así que el depender completamente de Dios es poner a Dios en oración. Mire, yo no puedo cuidar a mis hijos. Yo tengo 2 hijos en México. Y ya están grandes, aparte, ya están viejos. No tan viejos como yo, pero tan viejos. Yo no los puedo cuidar. Aunque esté viviendo al lado de ellos, no los puedo cuidar todo el tiempo. No puedo suplir todas sus necesidades. A veces uno ve la necesidad de los hijos y uno quiere tomar soluciones por uno mismo. Yo a veces, por ejemplo, si mis hijos tienen necesidades financieras, híjole, quisiera sacarme la lotería, sacarme unos $100 millones para darles $1 millón a mis hijos y quedarme con 99, no sé qué, no va a pasar, ¿verdad? No pusieron las cosas así. Me fui a un extremo porque uno a veces desea ayudar a los hijos en sus necesidades, uno mismo con sus propias fuerzas. Y no pasa así. No funciona así. Siempre tenemos que depender de Dios, poner a nuestros hijos en protección de Él, en oración. Es la mejor manera que podemos hacer. Es el mejor camino que podemos ayudar a nuestros hijos, a que dependan totalmente de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso primero, dependiendo totalmente de Él, orando y confiando en su palabra, confiando en que va a suplir nuestras necesidades y las de ellos, confiando en que los va a cuidar. Algunos de nosotros hemos orado por nuestros hijos y tal vez pudieron haber estado a punto de tener un accidente y la oración que hicimos los protegió de tener un accidente. De muchas cosas los hijos son protegidos cuando oramos por ellos. Así que es la mejor medicina. ¿Cómo ayudo a mis hijos? Orando por ellos. Alguna que otra vez hay que jalarle las orejas para que ya estén viejos como los míos. Alguna vez hay que llamar la atención también, porque nunca dejan de ser hijos. Amén. La cuarta letra, la R. Responsables en las cosas de Dios. Responsables en las cosas de Dios. En asistir a la iglesia, en que el Padre sea el ejemplo en asistir a la iglesia. En Hebreos 10:25 dice, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál debe ser la motivación de nuestros hijos para venir a la iglesia? ¿Un jalón de orejas? ¿Traerlos a fuerza? Bueno, si están chiquitos, tienen que venir a fuerza, ¿verdad? Porque dependen de papá y mamá, no se van a quedar solos en la casa. Pero vuelvo a lo mismo que decirte del ejemplo. Cuando nuestros hijos ven en el papá el deseo de ir a la iglesia, que el papá es el primero que está listo, ¿verdad? Bueno, el hombre siempre está listo antes que la mujer. Pero no entramos en esos detalles, ¿verdad? Miren, nosotros cuando vivíamos en México, los domingos nos juntábamos en la casa de mis suegros, casi la mayoría de la familia. Bueno, yo ya no tenía papás. Y mis suegros, el servicio empezaba a las 5 de la tarde. Él era a las 4 de la tarde, a más tarde 4:30, él decía, y era su casa. Yo llamaba a la iglesia, el que quiera venir conmigo, porque ya tus hijos eran mayores, casados casi todos. El que quiera venir conmigo es bienvenido, el que no, que le vaya bien y cerraba las puertas. Y los corría a los hijos de su casa, porque era su casa, políticamente en buen sentido lo hacía. Pero yo siempre vi ese ejemplo en mi suegro, que él ponía ese ejemplo. Primero él se alistaba y se iba a la iglesia, y caminando. Caminaba algunos 15, 20 minutos, y eran unas subidotas para llegar a la iglesia. Entonces yo siempre vi ese ejemplo en mi suegro, que era el primerito que se levantaba, terminábamos de comer, de reunirnos con la familia, y él era el primero que se paraba. Vámonos a la iglesia, a adorar a Dios. Y yo siempre, le digo, a mí me marcó mucho eso, y yo ya había recibido al Señor. Así que cuando nuestros hijos ven eso en la iglesia, el deseo, híjole, tenemos que ir a la iglesia, ándale muchachos, vámonos a la iglesia.
Pero, pues porque tenemos que ir. Porque si no el pastor se va a enojar. O la vieja. Perdón, ¿verdad? Para algunos señores usan esa, yo no usan esa expresión. O tu mamá se va a enojar si no vamos. ¿Usted cree que el hijo se motive con esa actitud? Yo no creo, ¿eh? Se motiva, pero por obedecer a papá y a mamá, o a papá en este caso. En ganar almas para Cristo, ese es un punto que más nos tenemos que tocar. Cuando nuestros hijos ven compartir con los demás el Evangelio, todo lo que hagamos para la obra de Dios, todo lo que nuestros hijos van a hacer va a ser un ejemplo para ellos. No tenemos que estarlos forzando. Y mucho menos forzar a nuestros hijos con la palabra. Es que la Biblia dice que me tienes que respetar. Y la Biblia dice que tienes que hacer esto para agradarle a Dios. Y los 10 mandamientos. ¿Y nosotros? Como padres, ¿qué ejemplo le estamos poniendo a nuestros hijos? No podemos poner un ejemplo de algo que no hacemos. Es incongruente. No hay sentido en las cosas que enseñamos a nuestros hijos que nosotros no hacemos. No hay sentido. Por más que le busquemos, no hay sentido. No hay ninguna relación que nuestros hijos puedan ver para seguir ese camino. No la hay. Ahora, estoy hablando de padres que ya hemos tenido una relación con Jesucristo, que hemos leído la palabra, porque también tenemos que entender que hay muchas personas que están empezando los caminos del Señor, ¿verdad? Y si la mujer motiva al esposo a venir y congregarse, eso es bueno, pero yo estoy hablando de padres que ya tenemos algún tiempo, años, mínimo un año de tener una relación con el Señor, que sabemos lo que la palabra dice. Esos son los ejemplos que tenemos que estar, porque muchas veces no podemos exigir de los papás que apenas empiezan su relación con Él, porque están aprendiendo, están en el camino. Amén. Necesitamos de más papás que sean líderes. Y eso es con la letra E, ya para acabar. Espirituales. Líderes espirituales. Así que escriba ahí espirituales en su hojita si desea. Mire, hay muchas mamás espirituales en las iglesias, en todas las iglesias alrededor del mundo. Hay muchas mamás espirituales. Ahora es entendible de las mamás que son solteras, ¿verdad? O viudas, o cualquier sea el caso, que la mujer esté sola, que no tenga un esposo, un compañero al lado. Pero hay muchas mamás alrededor del mundo de las iglesias cristianas que son mamás espirituales. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Como decía, la número uno es porque tal vez sea una madre soltera, porque tal vez sea viuda, porque tal vez sea divorciada, por lo que sea. Es una situación válida, ¿verdad? Porque no tiene un compañero, no tiene el papá de los hijos que esté con ellos para guiarlos espiritualmente. Pero tristemente en muchas mujeres, digo tristemente como para nosotros, como los hombres, como mal ejemplo para nosotros, insisto, en nosotros, es que la mujer sea la líder espiritual en el hogar. Porque el hombre no quiere, porque el hombre cree que la responsabilidad es de la mujer, o porque no tiene relación con el Señor, que es más triste todavía, ¿verdad? Pero la responsabilidad de ser un líder espiritual en el hogar es la responsabilidad mía, del Padre. Si ya conozco de la palabra, si ya tengo una relación con el Señor, no hay argumento, no hay nada que yo pueda decir, no, es que tú, mujer, llévalos a la iglesia, yo me voy a quedar a ver el fútbol, o tengo que trabajar. Bueno, si no me toca trabajar el domingo, ¿verdad? Que busque trabajar el domingo para no venir a la iglesia. La responsabilidad espiritual del Padre es la número uno. La prioridad en el hogar de un líder espiritual es el Padre. Miren, en Job capítulo 1, en el versículo 4 y 5, sí conocen la mayoría de la historia de Job, ¿verdad? El que no, yo le recomiendo que la lea. Job era un hombre que oraba por sus hijos, por su familia en general. Y lo que voy a leer, fíjese, la Biblia dice que él oraba hasta por los pecados de los hijos. Y lo voy a leer ahí en Job 1, 4 y 5. Me gustaría que obviamente nadie está obligado a hacerlo, que
Tomen notitas de los versículos que les voy dando para que en su casa, si pueden, después los pueden leer con la hojita esta, ¿verdad? Y acuérdense que los miércoles damos un repaso, también puede servir. Dice Job 1, 4 y 5. Job hacía un banquete, ¿verdad? Cada que levantaban cosechas, cada temporada hacía un banquete para toda su familia. Y dice en el versículo 4, dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero no voy a contar la historia de Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, después de que Job convivía con sus hijos, ¿verdad? Y también con sus hijas, que los hijos, fíjese quién venía, los hijos, y los hijos invitaban a las hijas también. Voy a repetir el 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, que ya se había acabado la fiesta o la pachanga, como queramos decirle, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese la responsabilidad como padre que tenía delante de Dios Job. Era un padre espiritual, era un guía espiritual. Y tal vez los hijos no lo veían, pero lo sabían. Sus hijos, yo puedo creer que sus hijos sabían que Job hacía esto por ellos, que él oraba por ellos, que hasta pedía por sus pecados. ¿Qué dice? Quizá mis hijos hayan blasfemado contra Dios, quizá le hayan faltado a Dios. Cada vez que hacían un banquete Job con sus hijos, cada vez que hacían un banquete, Job ofrecía sacrificios y holocaustos por sus hijos, que era la manera, ¿verdad?, que se hacía antes de agradar a Dios. Sabemos que el sacrificio ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Es muy alentador, la verdad, ver padres aquí. Ver todos los padres que estoy viendo hoy, muy alentador ver que están padres aquí, que habemos padres. Muchos de ustedes tienen hijos todavía muy adolescentes, niños, jovencitos. Yo por el caso mío, yo por mis hijos solamente lo que hago es orar por ellos y aconsejarlos cada vez que puedo. Mis hijos ya, el menor tiene 35 años. Entonces, lo único que puedo hacer por mis hijos es orar, y cuando pueda darles un consejo y cuando pueda ayudarles. Así que como conclusión, yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a orar para que Dios a todos, ¿verdad?, nos haga los padres que Él necesita, los padres que nuestra familia y nuestros hijos necesitan, y los padres que nuestra comunidad necesita. Así que vamos a orar por eso, y porque es algo que todos los días tenemos que estar pidiendo por eso. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste de compartir tu palabra, Señor. Padre, queremos orar todos juntos, Padre, para que la petición de nuestro corazón, la necesidad, prioridad sea agradarte a ti primeramente, Señor. Ser el Padre para nuestros hijos que tú quieres que seamos, ser el Padre que nuestros hijos necesitan, Padre, ser el Padre que nuestras esposas necesitan que seamos para nuestros hijos, pero también, Padre, que sea más de influencia que seamos los padres, que nuestra comunidad necesita ver en nosotros como un ejemplo tuyo, Señor, amando y respetando y supliendo a nuestros hijos también, porque también los hijos merecen respeto. Gracias, Padre, por esta palabra que me has dado la oportunidad de compartir, Padre. Que haga, Padre, vida en nosotros tu palabra, que seamos no solamente padres de nombre o de un papel, que seamos padres responsables, que busquemos tu presencia para agradarte y ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.